Dios os bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. En el día de hoy estaremos estudiando la lección 22 de nuestro leccionario bíblico Camino al Discipulado, bajo el título Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. La afirmación fundamental para esta lección es: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones y pruebas y nos ayuda a cumplir con los planes y los propósitos de Dios. Y a través de toda la lección vemos cómo esta afirmación fundamental es probada. El versículo para meditar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7, y dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. La lección de hoy, que trata sobre el tema de la venida del Espíritu Santo, se divide en dos partes principales: la importancia de tener el Espíritu Santo y la llegada triunfal del Espíritu Santo. El día de Pentecostés es una fiesta religiosa que se celebra tanto en el cristianismo como en el judaísmo, pero con significados distintos. La palabra Pentecostés significa 50 o 50, ya que para los judíos era una fiesta que se efectuaba 50 días después de la Pascua, en la que celebraban las primicias de la cosecha del trigo. Por tal razón, en algunos pasajes bíblicos también se les llama el día de las primicias. La tradición judía enseñaba además que Pentecostés señalaba el día cuando la ley fue dada a Israel, por lo que los judíos a veces llamaban a Pentecostés el Simchat Torah, que significa el gozo de la ley, y era una fiesta muy importante para el pueblo hebreo. Para el pueblo cristiano, Pentecostés significa la llegada poderosa del Espíritu Santo, que ocurrió 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de su ascensión. Pentecostés tiene un significado muy especial para los creyentes, ya que este día marca el nacimiento de la Iglesia de Cristo y se inicia la propagación del Evangelio y la fe cristiana por todo el mundo y ha llegado hasta nuestros días. En esta lección estudiaremos la importancia del advenimiento del Espíritu Santo, su impacto en el creyente y su participación determinante en el esparcimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a la primera parte de la lección, que es la importancia de tener el Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor se encontraba en las etapas finales de su ministerio aquí en la tierra. Su muerte, su crucifixión estaba muy próxima, tal vez a horas, quizás días, y el Señor, con su círculo de discípulos juntos, comienza a enseñarles y a prepararlos para ese momento de su partida de este mundo. Porque los discípulos estaban tristes, no podían entender por qué Jesús tenía que morir. Ellos no comprendían por qué el Señor tenía que llegar hasta la cruz. Ellos temían la soledad que produce la separación del ser quizás más importante en sus vidas en esos momentos. Ellos temían a la confusión que produce la ausencia del líder, del maestro, del guía. Con la desaparición del Señor, ellos perdían su norte, perdían lo que hasta estos momentos había sido el propósito de sus vidas.
El Señor entiende cómo ellos se sienten. El Señor conoce que todavía ellos no comprenden el plan de salvación de Dios para el hombre y no han entendido claramente cuál ha sido su misión aquí en la tierra y en sus 3 años de ministerio. Así que el Señor comienza a hablarle sobre la importancia de que Él se vaya para que entonces el Espíritu Santo venga a la tierra. El Señor les ayuda o quiere ayudarles a entender que su muerte era un paso indispensable en el plan de salvación del hombre. El Señor quiere que ellos entiendan que este cuerpo humano en el que Él encarnó y se hizo, ¿verdad?, hombre para cumplir con el plan de Dios, era un cuerpo limitante, era un cuerpo que tenía limitaciones de espacio y tiempo, que Él no podía estar con ellos en todo lugar y tampoco podía estar con ellos en todo tiempo. El Señor les dice, el Consolador regresará, vendrá, yo no los voy a dejar solos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo cumpla, ¿verdad?, la obra que le toca a Él dentro del plan de salvación de la humanidad. Sigue el Señor hablando en Juan 16, capítulo 8, Juan 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor le dice o le explica a los apóstoles, a sus discípulos, por qué era importante que el Espíritu Santo viniera. Y les dice que el Espíritu Santo los va a convencer de pecado. El Espíritu Santo le va a demostrar a las personas, va a demostrarle al mundo que son culpables de su pecado, que el Espíritu Santo será quien redarguirá y demostrará a las personas que son culpables de incredulidad, de no haber aceptado a Cristo como el Mesías prometido, de no haber aceptado el sacrificio de Cristo como su Salvador. Ese Espíritu Santo es el que toca el corazón de las personas y le hace reconocer que son culpables y que necesitan el perdón de Dios. Leía la experiencia de un misionero que viajó a India y estaba predicando en unos pequeños poblados, unas villas pequeñas, y para ayudarse en su mensaje estaba usando unas diapositivas, proyectándolas en una pared. Y en un momento dado, cuando estaba hablando, ¿verdad?, de la salvación y el sacrificio de Cristo, muestra una lámina de Jesús en la cruz. Y de repente se levanta alguien de la audiencia y va frente a la proyección y le dice: Jesús, bájate de la cruz, yo soy el que tengo que estar ahí por mis pecados. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos redarguye y nos hace conscientes de que hemos pecado y que necesitamos perdón, arrepentimiento y el consiguiente perdón. El Espíritu Santo también nos convencerá de justicia. Jesús el justo fue juzgado y ejecutado como un criminal injustamente. Y es el Espíritu Santo quien convence a las personas, quien convence a los individuos de la justicia absoluta y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que fue corroborada cuando, ¿verdad?, el Señor resucita y asciende al cielo, y por esa justicia Él regresa a la gloria del Padre, a la gloria que tenía antes de tomar su forma humana. El Espíritu Santo también convencerá de juicio. El juicio que el Señor en la cruz del Calvario hizo sobre el mal. El pecado, el mal, fueron juzgados y fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y Satanás fue juzgado y será sentenciado
en el día del juicio a su destino final. Cristo venció el pecado, venció la muerte y el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿verdad? Ese poder sobre la muerte. Y el enemigo ya ha sido juzgado, está en espera de su sentencia. Y nosotros como creyentes también estaremos ante el tribunal de Cristo, pero ya no para condenación, sino para recompensa y vida eterna. Sigue el Señor hablándole a sus discípulos y les dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, además de convencer de pecado, de justicia y de juicio, tiene otras funciones bien importantes para el creyente, para los hijos de Dios. Y es que el Espíritu Santo será nuestro ayudador, será quien nos sostendrá en los momentos de dolor, en los momentos difíciles de nuestra vida. Ese Espíritu Santo era el que iba a sostener a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, a esa iglesia del primer siglo, los iba a sostener durante las persecuciones más terribles que ellos jamás hubiesen podido imaginar que iban a pasar. Ellos iban a ser torturados y martirizados por la causa de Cristo, y solamente el poder del Espíritu Santo pudo sostenerlo para salir airosos después de esa o durante esa gran batalla, ¿verdad? Durante ese proceso tan doloroso en sus vidas como creyentes. Dice el Señor que morará en vosotros. No solo estará con nosotros, sino que también estará dentro de nosotros. Y esa es la diferencia en la función del Espíritu Santo antes, ¿verdad?, de Pentecostés. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertos individuos con una misión y un propósito especial. Vino sobre los profetas, vino sobre los jueces, sobre reyes, sobre personas que tenían una labor importante que cumplir en un momento dado en beneficio de la nación de Israel. Pero ahora el Espíritu Santo llena a nosotros, vive dentro de nosotros. Nosotros somos su templo, somos la vasija que lo contiene y nos acompaña constantemente. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo aquel que cree en el Jesucristo y que le da su vida y lo acepta como su Salvador. A la iglesia, el Espíritu Santo mora en la iglesia como grupo, como congregación, pero también mora individualmente en cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu estará siempre con ustedes, porque a diferencia de Jesús, hombre que tenía limitaciones de espacio y tiempo, el Espíritu Santo no tiene esas limitaciones. El Espíritu Santo puede estar en todo lugar, en todo tiempo, porque no está limitado por un cuerpo, por la carne. Así que el Espíritu Santo iba a estar con ellos siempre y en todo lugar. Iba a poder estar a su lado en cada situación, en cada momento de sus vidas. Iba a ayudarles a cumplir con el mandato, con la gran comisión que le dio el Maestro, e iba a darles poder para hacer lo que el Señor esperaba de ellos. Dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo completaría la revelación del plan de salvación que el Señor había comenzado. El mismo Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que Él no le había dicho todo, que había mucho más
que aprender. Y es el Espíritu Santo quien repartiría los dones y quien inspiraría a los escritores bíblicos a traer las hermosas enseñanzas que han sido fundamento, ¿verdad?, del cristiano, de la vida cristiana hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo también vendría para darle la gloria a Cristo, porque todos los dones que se repartirían, los dones de predicación, todos los escritos apostólicos, todos los milagros, todo lo que se hizo, los apóstoles o cada siervo del Señor desde la llegada del Espíritu Santo hasta el día de hoy, todo es para la gloria de Dios, para glorificar a aquel Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros para salvarnos y nos dejó el poder y la presencia del Dios Espíritu Santo para nosotros poder seguir adelante, sembrando la semilla del Evangelio y manteniéndonos firmes en esta preciosa y gloriosa fe. El Espíritu Santo tiene valiosísimas funciones para la vida del creyente. El creyente debe procurar y buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo podemos llevar una vida plena y victoriosa en el nombre de Jesús. Romanos 8, 26, 27, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo tiene una función tan y tan importante en cada una de nuestras vidas. Él es quien nos ayuda cuando somos débiles, cuando nos sentimos decaer, cuando pensamos que no tenemos más fuerzas, cuando el fuego de la prueba es tan fuerte, el Señor, a través de su Santo Espíritu, es quien nos sostiene y es quien nos ayuda a vencer la carne, a vencer la tentación y nos mantiene agarrados y mirando hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo es el que mantiene firme a la iglesia como cuerpo de Cristo y a cada uno de los creyentes como miembros de ese cuerpo de Cristo. Una de las funciones más hermosas del Espíritu Santo es que intercede por nosotros. El Espíritu Santo gime, dice la palabra, con gemidos indecibles. Indecibles quiere decir que no se puede decir, con palabras que solamente Dios puede entender, porque nosotros muchas veces no sabemos orar, no sabemos qué pedir, no sabemos qué decir, no sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad, pero el Espíritu Santo se comunica con el Padre e intercede por cada uno de nosotros. Ora en nuestro favor. Dice el pastor Gossick que cuando oramos en lenguas, nos comunicamos con Dios de una manera que no está limitada a nuestro propio conocimiento o habilidad de articular nuestro corazón delante de Dios. A veces cuando estamos de rodillas y comenzamos a gemir y a hablar en lenguas, hermanos, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros en esos momentos y estás batallando por nosotros. Así que, hermanos, busquemos la presencia del Señor, busquemos esa llenura y no dejemos que nada y nadie nos aparte de la presencia del Señor y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y nos guía, nos dirige. Y cuando ve que vamos en una dirección que no es la más sabia, no es la más prudente para cada uno de nosotros, el
Espíritu nos ayuda y nos dirige a seguir y a hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, el creyente no puede en ningún momento descuidar su relación con el Espíritu Santo. Antes de el Señor ascender, después de su resurrección y de compartir por un tiempo con sus discípulos, el Señor les da unas instrucciones finales a sus discípulos y les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjense que el Señor, antes de ascender al Padre, les da unas instrucciones específicas a los discípulos y les dice que no se fueran de Jerusalén, porque los discípulos aún no estaban listos para comenzar la gran comisión, la gran tarea que el Señor había puesto sobre sus hombros. Los discípulos no estaban listos aún para sufrir la gran persecución que se avecinaba sobre ellos. Recordemos que cuando arrestaron a Jesús, el apóstol Pedro, quien era parte de sus 12 apóstoles y de su círculo íntimo, negó al Señor. Y durante el proceso de la crucifixión, exceptuando a Juan, el discípulo amado, todos estaban escondidos y temerosos porque no tenían el poder que da el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús les dice, quédense en Jerusalén. Casi todos los discípulos, un gran número de ellos, era de Galilea, pero el Señor les instó a que permanecieran en Jerusalén porque Él les iba a enviar el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es el bautismo. Y cuando nosotros pensamos en el bautismo, pensamos, ¿verdad?, en sumergirnos en las aguas completamente, ¿verdad?, dentro de las aguas bautismales. Del mismo modo, el creyente debe bautizarse en el Espíritu Santo. Es sumergirnos completamente ante la presencia de esa gloriosa persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Estar bautizado con el Espíritu Santo no es una experiencia, hermanos, es un estado de vida, es estar saturados de pies a cabeza del poder, y solamente de esa manera nosotros podemos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas. Ese bautismo del Espíritu Santo, ese advenimiento del Espíritu Santo es una promesa de Dios. Y vemos en este texto la Trinidad en acción. Jesús les promete que les enviará el Espíritu Santo que el Padre ha prometido. La Trinidad trabajando juntos en beneficio de los creyentes, en beneficio del ser humano. Y esa promesa del Padre, ¿verdad?, el Señor le había dado en el pasado, en Joel, en Habacuc, en varios libros de la Biblia. El Señor había prometido el advenimiento del Espíritu Santo que traería un gran avivamiento entre el pueblo de Dios. Y el Señor les dice que esa promesa se va a cumplir dentro de no muchos días. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Ignoraron la voz del Señor como a veces hacemos nosotros? No, los discípulos esperaron, se quedaron en Jerusalén, se quedaron juntos en un mismo pensar, en un mismo sentir, esperando la promesa que Jesús le había dicho que iba a llegar dentro de no pocos días. Muchas veces nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, estorbamos el plan de Dios para nuestras vidas por nuestra falta de paciencia. Ministerios hermosos
se han derrotado o no han podido desarrollarse por no esperar el momento de Dios. Así que, hermanos, aun cuando usted sienta que Dios lo ha llamado a tal o cual función, asegúrese de ponerlo en práctica en el tiempo de Dios, no antes ni demasiado tarde, en el momento en que el Señor lo dirija a hacer el trabajo para el cual lo ha comisionado. Seamos pacientes y obedientes como fueron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La unidad del cuerpo de Cristo es un fundamento para el éxito de la obra de Dios, para el éxito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa unánimes? Unánimes viene de la palabra griega yomotumadón o de la palabra latina unanimis, que significa de acuerdo, de común acuerdo. La palabra se utiliza 11 veces en la Biblia y de esas 11 veces, 10 es en el libro de los Hechos, la otra es en el libro de los Romanos. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Andar en unidad es esencial para el éxito de la iglesia. Esa iglesia primitiva, esa iglesia del primer siglo nos dio a nosotros el ejemplo a seguir. Debemos estar unidos como el cuerpo de Cristo, apoyándonos unos a otros, juntos en un mismo lugar. Los discípulos estaban juntos en aquel aposento alto, orando, esperando la promesa del Señor, dándonos ejemplo de que la iglesia debe unirse, debe congregarse, debe compartir con los otros creyentes el servicio a Dios. Debemos apoyarnos y ayudarnos unos a otros para que crezcamos en nuestra relación personal con Cristo y en nuestra función como iglesia, como cuerpo del Señor. Estaban perseverando en oración y ruego. Los creyentes debemos unirnos a orar. La oración individual y devocional es muy importante porque establece nuestra relación personal íntima con Dios. Pero la oración congregacional también es bien importante porque nos apoyamos unos a otros, porque oramos unos por las necesidades de los otros, porque intercedemos unos por los otros y porque dice la palabra del Señor que donde el mismo Jesús dijo que donde hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos para bendecirlos. Cuando el cuerpo de Cristo se une, cuando la iglesia se une, el Espíritu Santo se mueve y hay bendición. Estos creyentes que estaban esperando la venida del Espíritu Santo tenían una misma mente y un mismo sentir, un solo propósito. Ellos todos esperaban la promesa del Señor y nada los desvió de esa esperanza, de esa promesa que el Señor les había dado. Nosotros como creyentes tenemos que estudiar la palabra para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando conocemos la palabra, cuando seguimos lo que ella se establece, hermanos, todos llevamos el mismo mensaje. No hay disidencias, no hay divisiones y no hay contradicciones. Cuando el creyente se une en oración, cuando el creyente estudia la palabra dirigido por el Espíritu Santo, desarrollamos una misma mente y un mismo sentir. La unidad entre los cristianos es un regalo de Dios que no debemos desapreciar, hermanos, que debemos valorar. Esa armonía agrada a Dios y trae como consecuencia bendición. Así que, hermanos, mantengamos la unidad, la comunión
entre los hermanos, el afecto fraternal, porque esta unidad del cuerpo de Cristo es el fundamento para que el Espíritu Santo se mueva libremente, para que el Espíritu Santo pueda obrar tanto en nosotros, en nuestras necesidades, como en el esparcimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos movemos a la parte 2 del estudio, que es la llegada triunfal del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Impresionante, ¿verdad? Vino un viento recio, que es un sonido fuerte, un sonido que mueve, conmovedor. Y ese viento recio era el Espíritu Santo que venía derramándose en todos los discípulos, en todos los 120 que estaban en aquel lugar, unidos, unánimes, en un solo pensamiento, en comunión, en ruego, esperando obedientemente la promesa del Señor, la bendición, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, ¿verdad? En muchas ocasiones el Espíritu de Dios se asocia con la palabra viento, Dios sopló, y es es símbolo, ese viento recio es símbolo de poder y de autoridad que el Espíritu Santo posee y le iba a otorgar a los discípulos en ese día. Y dice que vino de repente. A veces, hermanos, el Señor se mueve en medio de nosotros cuando menos lo esperamos y de la forma que menos esperamos. ¿Cuántas veces el Señor, verdad, nos ha tomado por sorpresa, dándonos una bendición, contestando una petición que quizás teníamos hace mucho tiempo o una necesidad que solamente Dios sabía y vemos la respuesta? A veces no cuando queremos, pero en el mejor tiempo, que es el tiempo del Señor. Y cuando ellos menos lo esperaban, de repente llegó ese viento recio que arropó la casa y que sonó con gran estruendo. Ese ruido que hizo el Espíritu Santo fue un ruido real, fue un ruido que se pudo escuchar literalmente y que atrajo la atención de muchas personas que estaban cerca de donde se encontraban los 120 que estaban en el aposento alto. Y dice que ese viento recio vino del cielo. El poder del Espíritu Santo llega a nuestras vidas no por voluntad humana, no por artificios humanos, sino que procede directamente del Padre. Es una bendición, es una promesa que viene del cielo y nosotros humanamente no podemos traerla. No importa lo que hagamos, el Espíritu Santo viene al ser humano por voluntad de Dios. Fue Dios quien quiso enviar el Consolador para ayudarnos y para guiarnos, ¿verdad?, en nuestro camino, en nuestro peregrinar hacia la vida eterna. Y dice que el viento era recio, lo que significa que era fuerte, que era poderoso. Y el Espíritu Santo, de la misma manera, empodera a los creyentes para que podamos cumplir con el mandato de Dios para nuestras vidas y hacer discípulos en todas las naciones. Hechos 2, del 2 al 6, o del 3 al 6, dice de la siguiente manera: y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Continuamos viendo cómo el Espíritu Santo entra, ¿verdad?, y llega a esos 120 que esperaban la promesa del Señor. Dice que
Después de oírse ese ruido estruendoso que atrajo a multitudes alrededor del aposento donde estos se encontraban, les fueron repartidos lenguas de fuego que se asentaban, o lenguas como de fuego que se asentaban sobre su cabeza y que literalmente las personas podían verlos. O sea que la experiencia de la llegada del Espíritu Santo a los discípulos no solamente fue una experiencia auditiva, que ellos escucharon el viento, el ruido poderoso de ese viento, sino que también fue una experiencia visual, porque pudieron ver esas lenguas de fuego que se asentaban sobre las cabezas de aquellos 120. Juan el Bautista había profetizado que Jesús sería quien los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. El fuego en la Biblia representa o se presenta como un agente purificador. El Espíritu Santo no solo nos da poder, sino también que nos purifica y nos ayuda a lograr ese crecimiento y esa santidad que el Señor demanda de sus hijos. Así que el Espíritu Santo es fuego y es viento recio en la vida del creyente. Dice que fueron todos llenos. Todos aquellos 120 que estaban allí unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese viento recio los arropó y esas lenguas de fuego se aposentaron sobre sus cabezas, y la plenitud del Espíritu Santo fue llenándolos como un regalo glorioso y maravilloso de nuestro Señor. Ese es el verdadero regalo que Dios tenía para el creyente con la promesa del Espíritu Santo, esa llenura, ese gozo, ese poder que solo puede manifestarse en nuestras vidas cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hablaron en otras lenguas. La multitud que se había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua y el día de Pentecostés fueron atraídos, ¿verdad?, a ese lugar donde estaban los 120 por el estruendo, el ruido fuerte que hizo ese viento. Y cuando llegaron a ese lugar, empiezan a escuchar a estas personas hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios, el mensaje de Dios hablado en diferentes lenguas, para que todos pudieran entender lo que allí se decía. Sabemos que la celebración de la Pascua y de Pentecostés atraía a Jerusalén miles de personas, miles de judíos de la diáspora que se encontraban esparcidos por todos los países y por todas las naciones de ese entonces, que peregrinaban para celebrar juntos en Jerusalén la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Esa gran multitud de personas hablaban diferentes idiomas porque vivían en diferentes países, en diferentes naciones. Y todos ellos vieron y escucharon a los discípulos hablar en el idioma suyo, su idioma natal, su idioma vernáculo, las maravillas y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Dice el comentarista Stott que desde los padres de la iglesia primitiva hasta los días de hoy, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como un reverso deliberado y dramático de la maldición de Babel. Si recordamos, ¿verdad?, cuando se trató de construir la torre de Babel, que Dios los confundió y les dio diferentes lenguas y no se entendían porque su propósito y su intención era y contraria a la voluntad de Dios. En esta ocasión, el Señor le da nuevas lenguas, nuevos idiomas, pero no para confusión, sino para que todo el que estaba allí pudiera entender claramente el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso milagro. Y Dios siempre sabe lo que necesitamos y en el momento que lo necesitamos.
Continuamos leyendo sobre esta hermosa experiencia que nos habla la palabra. Y dice el versículo 18 al 17 del capítulo 2 de Hechos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y aquí viene el primer discurso del apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo en aquellos sencillos discípulos de Galilea los capacitó para presentar el Evangelio de una forma poderosa, el Evangelio de una forma que calaba hasta lo más íntimo del corazón de todos aquellos que escucharon el mensaje. Cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor demuestra su poder, produce dos reacciones. Está la reacción de los que se impactan del mensaje, de los que oyen el mensaje y responden positivamente a ese mensaje. Y están los que se burlan, los que no creen. La incredulidad es uno de los peores pecados que el ser humano pueda cometer, porque cuando no creemos, entonces no nos negamos la posibilidad de la salvación, nos negamos la posibilidad de aceptar ese sacrificio glorioso de Cristo. Y del mismo modo, había un grupo entre aquella multitud que estaban impresionados, impactados por lo que estaba ocurriendo. Y había otro grupo que estaba diciendo, burlándose, no, esos están borrachos, esos están locos, ¿verdad? Y así nos llama el mundo locos, porque creemos en el glorioso evangelio de nuestro Jesucristo, porque creemos en el poder del Espíritu Santo, porque creemos en un Dios que hace milagros, que sana enfermos, que libera a los cautivos del mal, del demonio, que salva las almas, que hace milagros. Nos llaman locos y nos llaman supersticiosos, pero está el grupo que oye la palabra, que tiene la tierra fértil en sus corazones y ese evangelio crece. Así que no dejemos de predicar, no dejemos de llevar este mensaje, no dejemos de servir al Señor, porque hay un grupo de gente, hay un grupo de corazones fértiles que están esperando este mensaje. Dice, hermano, vale la pena servir al Señor. El Espíritu Santo le dio poder y seguridad a esos discípulos que días antes habían estado temerosos, que días antes no sabían qué dirección tomar porque su maestro, su líder, había fallecido. Y es el Espíritu Santo quien los fortalece, quien los consuela y quien les da la seguridad y el poder para cumplir con la encomienda que el Señor les había dado. La primera predicación de Pedro, cuando viene el Espíritu Santo de él se para con los 12 frente a esa gran multitud y empieza a hablarle con voz alta y segura para que todos pudieran escucharle. Y le explica a esa multitud de hebreos, de gente que conocía las escrituras, de gente piadosa que venía a celebrar las festividades religiosas del pueblo de Israel, y les dice a estos varones a quienes llama piadosos
que este es el cumplimiento de las profecías del profeta Joel, que este acontecimiento que ellos tenían tuvieron la oportunidad de ver por sus propios ojos, era el cumplimiento de aquella profecía que había dado Joel hace muchos años atrás. Pedro en su sermón les explica que el Cristo que ellos habían ejecutado era el Mesías prometido y que lo que veían era el resultado de la intervención de Dios a través de la persona de Jesús en la situación del ser humano. Aquel Mesías que ellos habían visto morir, probablemente muchos de ellos que estaban celebrando las festividades judías en Jerusalén, aquel Jesús vituperado y juzgado había resucitado y había enviado el Espíritu Santo, y les cita las Escrituras con una autoridad y con un conocimiento, aquel humilde pescador de Galilea. Fíjense que en un momento dado, cuando la multitud escucha a los discípulos hablando en nuevas lenguas en sus propios idiomas y dice, pero no son estos galileos, porque los galileos eran considerados gente vulgar, inferior, que no sabía expresarse bien, de poca educación. Recuerden que Timoteo decía, y saldría algo bueno de allá de Galilea. La gente de Galilea no era bien apreciada en esos tiempos, y cuando ellos oyen estas personas que creen que son incultas, que creen que son personas vulgares, hablando correctamente y perfectamente en otros idiomas, se quedan sorprendidos. Los milagros que hace el Señor a través de su Santo Espíritu son maravillosos, y lo que nosotros no podemos, el Espíritu Santo puede, y el Señor se glorifica en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en nuestra falta de capacidad. Ahí es donde el Señor obra con más poder, ¿verdad? Porque su gracia infinita y el poder de su Santo Espíritu nos capacita, nos prepara, nos unge y nos ayuda a cumplir con la voluntad de Dios si nos ponemos en sus manos y dejamos que el Espíritu obre en nuestras vidas. Amados hermanos, la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los 120 discípulos que esperaban unánimes en comunión y obediencia marca el inicio de la Iglesia de Cristo. Una iglesia poderosa con un mensaje inspirado y apoyado por el Espíritu de Dios. Milagros, sanidades y liberación respaldaron el mensaje de los apóstoles. La repartición de los dones del Espíritu facultó a la iglesia para crecer y esparcir el evangelio. Ese poder que da el Consolador, esa intercesión del Espíritu por nosotros y la inspiración y enseñanza de toda verdad fueron los pilares que sostuvieron la iglesia primitiva y que nos siguen sosteniendo al día de hoy. Ellos pudieron, en medio de la persecución y en medio del dolor, sobrevivir y propagar el evangelio que ha llegado gracias a la intervención del Espíritu Santo hasta nuestros tiempos, y gracias a ello nosotros somos copartícipes, ¿verdad?, de esta salvación tan gloriosa. El Espíritu Santo es el mismo hoy y es el hoy que el que fue en el pasado. Él es el mismo Espíritu que ungió y que usó a los apóstoles. Y ese mismo Espíritu nos usará y nos dirigirá a nosotros si nos mantenemos en amor y en unidad y le permitimos que derrame sobre nuestras vidas, que nos llene, que nos sature y que nos unja como un viento recio con todo su poder, con toda su unción, para hacer que cada día de nuestras vidas sea un día de Pentecostés. Amados hermanos, busquemos del Señor, busquemos esa presencia gloriosa, y más que nunca en estos tiempos necesitamos
un avivamiento. Necesitamos que el Espíritu Santo venga como un viento recio para que levante a la iglesia con poder a llevar el mensaje de salvación, porque la venida del Señor está muy cerca. Hermanos, es tiempo de que la iglesia se llene de poder, de la unción del Espíritu Santo para llevar este evangelio. Es tiempo de que continuemos predicando este mensaje, inspirados por el Espíritu, con señales como fue en los tiempos apostólicos. Amados hermanos, Dios no cambia, el Espíritu Santo no cambia, Jesús no cambia, cambiamos nosotros. Nosotros cuando le damos la espalda al Señor, cuando no nos ocupamos de buscar al Señor, cuando no obedecemos, cuando el Señor nos dice que esperemos esa promesa, que busquemos esa promesa. Así que hermanos, el Espíritu Santo era para los apóstoles, era para los discípulos, y el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. No permitamos que esa bendición salga de nuestras vidas. Y si alguno aún no tiene esa plenitud del Espíritu Santo, pídale al Señor, porque es una promesa para todos. Amados, gracias por su atención y vamos a orar para que ese Espíritu Santo esté cada día en nuestras vidas y nos fortalezca y podamos cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Padre nuestro, Padre celestial, ante tu presencia estamos, Maestro. Te damos las gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, por la salvación de nuestras almas y porque tu Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos cuida, intercede por nosotros, Señor, para que permanezcamos firmes, Señor, en nuestra fe y para que podamos ayudar a otros a conocerte. Oh Dios mío, te pedimos que tú traigas en estos momentos un gran avivamiento, Señor, no solo en nuestro Puerto Rico, sino a través de todo el mundo, para que tu iglesia, Señor, se llene de más poder y para que las almas sean salvas, Señor, para que tú obres con gran poder, milagros y maravillas, y para que el mundo en estos tiempos, Señor, de persecución, quizás no física, Dios amado, pero de negación, Señor, de insultos, de descrédito de tu pueblo, tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable por nosotros y a través de nosotros. Oh Señor amado, nos ponemos en tus manos y que tu presencia, que tu Santo Espíritu guíe cada uno de nuestros pasos, Señor, en esta vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Así que, hermanos amados, los espero la próxima semana para nuestra gran cita con la clase bíblica dominical. Dios los bendiga mucho.